Bienvenidos de nuevo a Seriously. Ambientada en el caos descontrolado de Atlantic City durante la Prohibición, Boardwalk Empire sigue a Nucky, un jefe político que dirige la ciudad como un negocio y trata la lealtad como si fuera calderilla. Es un mundo donde los políticos beben licor de contrabando, los gánsteres discuten por respeto y cada apretón de manos viene con un cuchillo escondido. Si te gustan los juegos de poder, el drama histórico y los personajes que toman malas decisiones con mucha confianza, esta historia lo tiene todo. Quédate, dale a me gusta y suscríbete, porque a partir de ahora la cosa se complica. Al comienzo de la Prohibición, a principios de 1920, el poderoso corredor de bolsa de Atlantic City, Enoch Nucky Thompson, manejaba la tesorería del condado y planeaba discretamente enriquecerse. Con el alcohol legal agotado, Nucky vio una oportunidad y se alió con el intermediario neoyorquino Arnold Rothstein y el gánster en ascenso Charlie Lucky Luciano para traficar licor ilegal. Al mismo tiempo, una inmigrante desesperada llamada Margaret Schroeder aparece, embarazada y asustada, pidiéndole a Nucky que ayude a su esposo maltratador a encontrar trabajo. Nucky le ofrece ayuda, pero solo bajo sus condiciones. Mientras tanto, James Jimmy Darmody, antiguo protegido de Nucky, regresa a casa de la Primera Guerra Mundial inquieto y ambicioso. Jimmy quiere más que recados y limosnas, así que empieza a presionar para conseguir acuerdos más grandes. Esto lo pone en una situación de conflicto con el hombre que una vez lo guió. La atención federal también llega a la ciudad cuando el estricto agente de la Prohibición, Nelson Van Alden, empieza a husmear, convencido de que Nucky incriminó a un hombre inocente. Los problemas se acumulan rápidamente. Jimmy se ve involucrado en un violento robo de licor en el bosque, y Nucky encubre el desastre obligándolo a pagar. El esposo de Margaret muere pronto en circunstancias sospechosas, lo que la arrastra aún más al mundo de Nucky. Van Alden y el hermano de Nucky, el sheriff Elias Thompson, la interrogan por separado, cada uno buscando una versión de la verdad que les convenga. En Chicago, la situación se torna sangrienta tras el funeral del jefe mafioso Big Jim Colosimo. Su sucesor, Johnny Torrio, recluta a un joven matón llamado Al Capone, quien demuestra que es más que un matón al tratar con dureza a un periodista entrometido. De vuelta en Atlantic City, Nucky se preocupa por las próximas elecciones mientras se apoya en su anciano mentor, Louis el Comodoro Kaestner, un hombre que una vez gobernó la ciudad y aún exige respeto. Para mantener el flujo de alcohol, Nucky se asocia con Chalky White, un poderoso líder de la comunidad negra que controla rutas clave de mano de obra y distribución. La alianza genera dinero, pero también violencia, ya que los hombres de Chalky son perseguidos y asesinados. Nucky usa su influencia para conseguirle a Margaret un trabajo en una tienda de ropa, donde se cruza con Lucy Danziger, la amante consentida y posesiva de Nucky. La tensión entre ellos es inmediata y gélida. Van Alden se vuelve más intenso, interrogando brutalmente a los sospechosos hasta que descubre que Jimmy estuvo involucrado en el tiroteo del bosque. Esto obliga a Nucky a decidir si Jimmy sigue siendo útil o simplemente peligroso. En una lujosa fiesta de cumpleaños para Nucky, este colabora con políticos desde Jersey City hasta Washington, intentando asegurar su protección en el futuro. Margaret hace un recado para la tienda que la envía al apartamento de Lucy y después roba lencería, expresando su frustración y soledad. Chalky se venga de un líder local del Ku Klux Klan responsable de un linchamiento, enviando un claro mensaje sobre el poder en su barrio. Jimmy se dirige a Chicago, donde se alía con Capone para expandir su territorio, expulsando a una pandilla irlandesa. La maniobra tiene éxito, pero la represalia es brutal. Una trabajadora bondadosa llamada Pearl, a quien Jimmy aprecia, resulta gravemente herida como consecuencia. Casi al mismo tiempo, Luciano empieza a rastrear a Jimmy para Rothstein e inicia un inquietante flirteo con su madre, Gillian Darmody. A medida que se acerca el día de San Patricio, la relación de Nucky con Eli empeora, alimentada por los celos y el resentimiento.
Las heridas de Pearl dejan a Jimmy lleno de culpa y rabia. Gillian sugiere que Angela Darmody, la esposa de Jimmy, entregue a su hijo para que Gillian pueda criarlo ella misma, lo que crea una profunda tensión emocional. Sintiéndose ignorada y utilizada por Nucky, Margaret le da información en secreto a Van Alden, lo que perturba los negocios de Nucky y arruina la gran cena celta de la ciudad. La traición provoca una tensa confrontación nocturna entre Nucky y Margaret. Más tarde, Nucky investiga un robo en el paseo marítimo y se encuentra cara a cara con Luciano, descubriendo su romance con Gillian. Margaret se convierte oficialmente en la amante de Nucky y finalmente le planta cara a Lucy. En Chicago, Jimmy impresiona a Torrio, pero choca con Capone tras imponer una solución definitiva y despiadada a una disputa entre pandillas. Van Alden, cada vez más desquiciado, lidia con las órdenes de sus jefes y su obsesión por Margaret. Mientras viejas heridas afloran, Nucky se prepara para vender la casa de su infancia, confrontando los dolorosos recuerdos de su padre. Jimmy forja un vínculo con Richard Harrow, un veterano de guerra enmascarado y francotirador letal. Juntos, dan caza al hombre que desfiguró a Pearl e imparten una justicia despiadada. Por otra parte, Luciano se alía con Meyer Lansky y los hermanos D'Alessio, planeando robar las operaciones de Nucky para financiar su propio imperio del contrabando. Angela inicia una relación romántica con otra mujer en busca del arte y la libertad, mientras que Lucy y el Comodoro se impacientan con la atención dividida de Nucky. Nucky viaja a Chicago para la Convención Nacional Republicana y se siente intrigado por el candidato no afiliado Warren G. Harding. De vuelta a casa, el equipo de los D'Alessio se adentra en el territorio de Nucky, explotando el control laxo de Eli. Margaret se ve arrastrada aún más a los planes de Nucky, mientras que Van Alden se enfrenta a la presión de su esposa para formar una familia. Rothstein se prepara para problemas legales relacionados con el amaño de la Serie Mundial. Previendo el peligro, Nucky llama a Jimmy de vuelta a Atlantic City. La situación empeora cuando un candidato a la alcaldía con mentalidad reformista amenaza con limpiar la ciudad. Jimmy regresa y se enfrenta a los D'Alessio, quienes ahora importan whisky escocés con el apoyo de Rothstein. Antes de que Jimmy pueda actuar, Van Alden lo arresta por la masacre del bosque. Margaret le ruega a Nucky por un amigo, y las esperanzas de independencia de Angela se desmoronan con el regreso de Jimmy. Necesitando votos, Nucky le pide a Margaret que ayude a movilizar a las mujeres apoyando el derecho al voto, lo que la deja en un conflicto sobre su papel. Un intermediario llamado Doyle vuelve a apoyar a Nucky y conspira con Chalky para atacar a Lansky y a los D'Alessio. Angela presencia de primera mano el temperamento violento de Jimmy y planea escapar a París. Van Alden entra en una espiral aún más violenta, atacando a Margaret y Lucy. A medida que se acerca el día de las elecciones, Nucky finalmente admite duras verdades a Margaret y Eli sobre crímenes pasados, incluyendo su papel en la muerte del esposo de Margaret. Las revelaciones destruyen la confianza. Jimmy visita a su padre moribundo y reexamina su odio hacia Nucky y Gillian. La colaboración de Van Alden con el agente Sepso se desmorona después de que la paranoia conduzca a un mortal bautismo en el río. El día de las elecciones, Nucky usa todos los recursos para mantener a los republicanos en el poder. Torrio negocia una tensa reunión entre Nucky y Rothstein para calmar la guerra que se avecina y gestionar la acusación de Rothstein. Jimmy y Eli se vuelven abiertamente contra Nucky, aliándose con el amargado Comodoro. Van Alden busca un propósito y considera irse de la ciudad, pero una noticia inesperada de Lucy cambia su rumbo. Al final, Margaret descubre la verdad sobre el primer matrimonio de Nucky y evalúa su futuro, dándose cuenta de que el poder siempre tiene un precio. Enero de 1921 comienza con Nucky bajo una gran presión mientras sus enemigos finalmente se unen. Jimmy, Eli y Louis colaboran en secreto y alientan al Ku Klux Klan, dirigiéndolos hacia el almacén de Chalky. El ataque perjudica las operaciones de Chalky
y envía un mensaje claro. El control de Nucky sobre Atlantic City ya no está garantizado. Casi al mismo tiempo, Van Alden recibe en la ciudad a su esposa Rose, una mujer protegida, y finge vivir una vida limpia y justa, mientras apoya en secreto a Lucy Danziger, quien está embarazada de él. La situación empeora rápidamente para Nucky cuando es arrestado por fraude electoral. Tras una breve estancia en prisión, Nucky es liberado y se da cuenta inmediatamente del daño causado. Varios aliados se han unido al Comodoro, dejando a Nucky aislado. Margaret interviene de forma más activa, ayudando a Nucky, colándose en su oficina y recuperando discretamente documentos que podrían arruinarlo, volviendo a viejos hábitos que esperaba haber dejado atrás. Mientras tanto, Jimmy viaja a Nueva York y se reúne con Arnold, Charlie y Meyer para presentarles nuevas ideas de negocio. Frustrado y furioso, Jimmy descarga su ira contra dos gánsteres con conexiones, demostrando lo imprudente que se ha vuelto. Chalky, aún en prisión, mantiene su autoridad intacta poniendo en su lugar a un compañero de celda ruidoso. Nucky busca apoyo, pidiendo favores y buscando ayuda legal mientras confronta abiertamente a Jimmy y al Comodoro, dejando claro que la tregua ha terminado. Van Alden lucha por controlar a Lucy, cuyo comportamiento se vuelve más inestable a medida que avanza su embarazo. Margaret busca información sobre su familia perdida hace mucho tiempo, con la esperanza de reconectar. En Chicago, Al Capone visita Atlantic City para terminar oficialmente la sociedad de Johnny Torrio con Nucky, mientras Rothstein suaviza las tensiones entre Luciano, Lansky y un jefe mafioso local. De vuelta en Atlantic City, Nucky busca nuevos aliados y encuentra algo de esperanza en Rothstein y Owen Slater, un rebelde irlandés que colabora discretamente con él. Lo que Nucky desconoce es que el Comodoro ha sufrido un derrame cerebral grave, dejándolo indefenso y obligando a Jimmy a asumir el verdadero poder tras bambalinas. Chalky sale de la cárcel, pero su vida familiar se ve afectada y su autoridad incierta. Richard Harrow acepta posar para un retrato y entabla una relación con Angela Darmody, quien lo escucha sin juzgarlo. Por otra parte, los agentes de Van Alden investigan a su propio jefe, lo que lleva a un desenlace violento y explosivo. Más tarde, Nucky utiliza las celebraciones del Día de los Caídos como escenario político, cortejando al fiscal general de los Estados Unidos, Harry Daugherty, con la esperanza de aliviar sus problemas legales. Richard se adentra en el bosque, lidiando con oscuros pensamientos, hasta que un perro callejero interrumpe su sombría decisión. Ellie no logra volver al lado de Nucky y, en cambio, usa la violencia para mantener en secreto la condición del Comodoro. Jimmy, insultado por un partidario adinerado, sigue el consejo de su madre, Gillian, y recluta a Richard para enviar un mensaje aterrador. Nucky pasa un rato tranquilo tranquilizando a Teddy, el hijo de Margaret, antes de su primera confesión en la iglesia, mientras Margaret debate cuán honesta debe ser con sus propios pecados. Jimmy busca asesoramiento legal y llega a un acuerdo con Luciano y Lansky tras el secuestro fallido del nuevo cargamento de licor de Nucky. Lucy se ve obligada a dar a luz sola mientras Van Alden se enfrenta al agente Clarkson en el hospital, donde el parto trae una visita inesperada. La presión política aumenta cuando el senador Walter Edge obliga a Daugherty a nombrar un fiscal más severo para perseguir a Nucky. A medida que aumenta la tensión, la vida de Nucky corre peligro cuando Jimmy se ve obligado a tomar una decisión violenta por Eli, Luciano, Lansky y Capone. Margaret finalmente se reencuentra con su familia en Brooklyn, pero el reencuentro es frío y doloroso. Van Alden se enfrenta a decisiones imposibles mientras la nueva fiscal, Esther Randolph, comienza su investigación y Lucy toma una decisión final tras dar a luz a su hija. Owen encuentra la oportunidad de servir tanto a la causa irlandesa como a Margaret en una misión arriesgada. Nucky sobrevive a un intento de asesinato y poco después se entera de la muerte de su padre, lo que lo obliga a afrontar la pérdida por todos lados.
Tras consultar con Rothstein y Torrio, toma una sorprendente decisión estratégica. Angela reencuentra su espíritu libre tras un encuentro casual en la playa y más tarde tiene una conversación sincera con Jimmy sobre su matrimonio fallido y su vida criminal. Van Alden contrata una niñera para su hija Abigail, mientras Randolph comienza los interrogatorios formales relacionados con el caso federal. Nucky viaja en secreto a Irlanda y propone un trato con los líderes del IRA para intercambiar armas sobrantes por whisky irlandés. De vuelta a casa, Emily, la hija pequeña de Margaret, contrae polio, devastando a la familia. Randolph presiona al agente Halloran para que coopere, reforzando así la red legal. Conforme se acerca el famoso combate de boxeo conocido como la Batalla del Siglo, Jimmy adopta una postura firme contra el gángster de Filadelfia, Manny Horvitz. Chalky ordena una huelga de trabajadores negros en Atlantic City, revolucionando la ciudad. En respuesta, Nucky inunda la ciudad de whisky irlandés para debilitar a sus rivales y contrata al abogado de Rothstein, Bill Fallon, para que dirija su defensa. Jimmy se enfrenta a la resistencia de sus socios y a la presión de aplastar la huelga, pero se niega a acceder a las exigencias de Chalky. El intento de Ellie de silenciar a Halloran fracasa, lo que da a Randolph motivos para presentar una acusación de asesinato. Desesperada y atormentada por la culpa, Margaret recurre a la iglesia, implorando ayuda mientras el estado de Emily empeora. La venganza de Manny contra Jimmy llega repentinamente y termina en una tragedia desgarradora. Mientras Nucky y Bill preparan su defensa, un descubrimiento clave destruye por completo la carrera de Van Alden. Abrumada por la culpa, Margaret considera confesar sus pecados ante el tribunal. Con Angela muerta, Jimmy viaja a Princeton y se deja llevar por recuerdos de su juventud, su relación con Angela y una inquietante visita de Gillian años atrás, cargados de drogas. A su regreso, Jimmy confronta a su madre y finalmente resuelve asuntos pendientes con el comodoro. En la recta final, Nucky intenta sabotear el caso de Esther Randolph, proponiéndole matrimonio a Margaret y aceptando la oferta de Jimmy de eliminar a un testigo crucial. Las exigencias de Chalky se cumplen, poniendo fin a la huelga de trabajadores. Van Alden huye al medio oeste con su hija y su niñera, desapareciendo de Atlantic City. Luciano y Lansky llevan su plan de heroína a Rothstein, presagiando el futuro del crimen organizado. En el monumento de guerra de Atlantic City, Nucky y Jimmy se reencuentran por última vez, poniendo fin a su relación para siempre. Mientras todo encaja, Margaret toma una decisión crucial sobre la escritura de propiedad que Nucky le entrega. Llega la Nochevieja de 1922 con problemas ya en ciernes. Un nuevo jugador entra en escena. Jeep Rossetti, un mafioso siciliano neoyorquino, volátil y fácilmente ofensivo. Durante una tensa reunión con Nucky, Jeep descubre que su nueva y brillante sociedad con Arnold no es tan exclusiva como prometía. Humillado, Jeep suelta una lluvia de insultos racistas, ofende a todos los presentes y se marcha furioso, dejando claro que esta disputa no ha terminado. Mientras tanto, Nucky hace malabarismos entre reuniones de negocios y disputas personales. Las acciones pasadas de Margaret lo alcanzan después de que ella dona millones en valiosos terrenos de Nueva Jersey a la iglesia, convirtiendo a Nucky en un filántropo reticente. En Chicago, Van Alden está prófugo y apenas sobrevive como vendedor de planchas de ropa. Se topa con un conflicto creciente entre Al Capone y su rival, Dean O'Banion. De vuelta en Atlantic City, la muerte de Jimmy deja a Richard Harrow criando al joven Tommy, mientras Gillian se niega a que el niño sepa la verdad sobre sus padres. Después de eso, Ellie sale de la cárcel y le cuesta aceptar los planes de Nucky para él y la fría realidad en casa. Nucky conoce a Gastón, un sospechoso investigador especial que actúa como recaudador del fiscal general Harry.
Enfadado porque Nucky se niega a vender licor a nadie más que a Rothstein, Jeep toma el control del pequeño pueblo de Tabor Heights, Nueva Jersey, y bloquea los envíos de alcohol entre Atlantic City y Nueva York. Margaret presiona para mejorar las condiciones sanitarias en el Hospital Santa Teresa, pero encuentra resistencia, mientras que Chalky discute con su hija sobre su futuro. A medida que aumenta la presión, Nucky se prepara para recibir un premio benéfico de la iglesia, pero sufre de insomnio y pesadillas sobre el asesinato de Jimmy. Richard se entera de que Mickey se atribuye falsamente la autoría de uno de sus asesinatos. Van Alden se reúne con sus compañeros en un bar clandestino. Un joven Benjamin Siegel es maltratado por los hombres de Joe. Margaret negocia directamente con el obispo la apertura de una clínica de salud para mujeres. Jeep se reconcilia temporalmente con Nucky, solo para estallar de nuevo tras una inocente despedida. Más tarde, el creciente papel de Owen en el contrabando molesta a Nucky, sobre todo cuando ambos se esconden en casa de un joven astuto ladrón de licor. Capone, furioso por el acoso escolar de su hijo, descarga su ira contra uno de los hombres de O'Banion. Charlie se reúne con Joe, quien le exige altos impuestos y le advierte que no confíe en socios judíos. Rothstein llama amenazante a Mickey. Ignorar las órdenes de no transportar licor por Tabor Heights tiene consecuencias mortales. Mientras tanto, Van Alden le confiesa sus secretos a su niñera Sigrid, pero un agente de la prohibición que lo visita lo obliga a volver a las garras de O'Banion. Margaret se topa con obstáculos para promocionar su clínica. Gillian busca consejo en Leander sobre cómo financiar su burdel y este le dice que debe cambiar o quedarse atrapada en el pasado. Nucky, a regañadientes, recurre al artista Eddie para ayudar a la cantante Billie Kent a progresar. Alguien intenta asesinar a Jeep, pero este sobrevive. Poco después, Nucky es arrestado mientras intenta eludir la responsabilidad política del fiscal general. Eli y Mickey visitan Tabor Heights. Richard se hace amigo de un veterano de guerra y de su hija, Julia Zagorski. Gillian tiene un joven amante al que llama James. Mientras Tommy anhela estabilidad, Margaret reaviva su romance con Owen. Poco después, Nucky es arrestado mientras intenta eludir la responsabilidad política del fiscal general. Eli y Mickey visitan Tabor Heights. Richard se hace amigo de un veterano de guerra y de su hija, Julia Zagorski. Gillian tiene un joven amante al que llama James. Mientras Tommy anhela estabilidad, Margaret reaviva su romance con Owen. De vuelta en casa, Nucky y Eli comparten una cena de Pascua con sus familias, lo que restaura brevemente la calidez. Richard lleva a Tommy a cenar con los Zagorski y Julia acepta asistir a una feria con él. Ante las críticas por Tabor Heights, Jeep negocia con su jefe, Maseria. Gillian finalmente confronta sus sentimientos sobre la muerte de Jimmy de una manera oscura e inquietante. Nucky se reúne con Andrew para un club privado donde le propone un trato. Johnny regresa de Italia y le otorga más poder a Capone. Van Alden, ahora endeudado con O'Banion, trabaja para él por la noche mientras lucha por su trabajo diario. Nucky y Billy discuten sobre el verdadero significado de su relación. Margaret se posiciona públicamente sobre la anticoncepción y busca un pony para su cumpleaños con la ayuda de Owen. Gillian corta lazos con Luciano y avisa a Jeep, lo que lleva a un intento de asesinato contra Nucky. Billy muere en una brutal explosión en un paseo marítimo. Después de los acontecimientos, Nucky, conmocionado, se esconde en el Ritz, luchando contra la fiebre y las lagunas mentales mientras intenta liderar. Su familia y sus aliados más cercanos lo ayudan a planificar los próximos pasos. Jeep regresa a Tabor Heights y comienza su propia operación de importación con la bendición de Maseria. Richard lleva a Julia a un baile. Gillian culpa a Richard del último accidente de Tommy. George Remus es arrestado por violar la prohibición. Nucky y Owen planean contraatacar en Nueva York, atacando primero a Maseria. Un peligroso intermediario que podría exponer a Nucky y Dougherty está destinado a ser eliminado. El nuevo trabajo de ventas de Van Alden atrae la atención de Capone. Richard y Julia se acercan. Tras el rechazo de Rothstein, Luciano y
Lansky se asocian con Maseria. Margaret le revela a Owen que está embarazada, pero antes de que puedan escapar juntos, los hombres de Maseria lo matan. Estalla una guerra total. Jeep y su equipo inundan Atlantic City. Noki huye mientras Margaret desaparece con los niños. Eddie y Noki, heridos, buscan refugio con Chalky, quien se enfrenta a Jeep en un tenso enfrentamiento. Lansky advierte a Luciano que tenga cuidado con la heroína. Gillian traiciona a Richard y lo expulsa. Eli trae a Capone de Chicago como aliado. La ciudad se convierte en un campo de batalla. Desde una base maderera, Noki trabaja para debilitar a Jeep y Maseria, a la vez que evita que Capone y Chalky se enfrenten entre sí. En Nueva York, Luciano es incriminado por Maseria y Rothstein usando policías falsos. Gillian fracasa en un extraño intento de envenenar a Jeep. Noki llega a un acuerdo con Rothstein para quebrar el poder de Jeep. Chalky y Capone masacran a los hombres de Maseria en retirada. Richard asalta la casa de Gillian, matando a varios atacantes, aunque Jeep escapa. Al final, Noki usa su influencia política para ajustar cuentas con Rothstein. Richard le da a Tommy un hogar estable con la familia de Julia, sacrificando su propia felicidad. Jeep se encuentra con sus últimos hombres en una playa, donde su ayudante más cercano lo apuñala repentinamente hasta la muerte. Noki encuentra a Margaret, quien pone fin a su relación para siempre. Solo pero victorioso, Noki camina por el paseo marítimo, reconocido por desconocidos. Está aislado, pero Atlantic City vuelve a ser suyo. Febrero de 1924 comienza con Noki Thompson escondido en el Hotel Albatross, prefiriendo el aislamiento al paseo marítimo. Silenciosamente, logra una frágil paz con Joe y Arnold, con la esperanza de estabilizar el negocio sin llamar la atención. Por otro lado, Richard viaja a casa para reunirse con su hermana, pero el camino de regreso se ve teñido de violencia al dejar cadáveres atrás. Gillian se hunde en una espiral de adicción y desesperación, vendiéndose a sí misma mientras intenta recuperar la custodia de su nieto, hasta que un encantador desconocido llamado Roy Phillips aparece con promesas de un futuro mejor. Al mismo tiempo, el agente fiscal Sawicki consigue un nuevo socio, Warren Knox, quien parece despistado, pero claramente no lo es. Chalky White intenta que el Club Onyx funcione a la perfección, pero su teniente Dunn Pernsley causa problemas con un agente de reservas y su esposa. Mientras tanto, Chalky se enfrenta a la presión de Valentin Narcisse, un afable jefe de Harlem que sabe exactamente lo que Dunn ha hecho y lo usa como palanca. En Chicago, Nelson Van Alden lidia con la vida doméstica junto a su rígida nueva esposa Sigrid, a la vez que responde a un irritado Al Capone en el trabajo. Pronto se hace evidente que Knox, en realidad, responde a J. Edgar Hoover. Antes de partir hacia el sur, a Florida, Nuki calma el ego herido de Eddie Kessler ascendiéndolo. Narcisse, afirmando su dominio, resuelve el problema del agente de reservas haciendo que maten discretamente a su esposa. En Tampa, Noki visita a su antiguo socio, Bill McCoy, y conoce a Sally Wheat, la mordaz dueña de un bar que enseguida capta su atención. Roy convence a Gillian de hacerse pasar por su esposa, lo que aumenta su dependencia emocional. Narcisse se reúne con Rothstein y más tarde contrata a la cantante Daughter Maitland para el Onyx, aportando glamour con motivos ocultos. En la universidad, Willie, el hijo de Eli, intenta robar licor del almacén de Mickey Doyle para una fiesta. Richard vuelve a meterse en problemas, pero su hermana interviene para ayudarlo. La presión federal aumenta en torno a las operaciones de Nuki. Narcisse recluta directamente a Don, reforzando su control del club. Van Alden descubre que Al y su hermano, Frank Capone, son mucho más despiadados que Dean O'Banion. La broma de Willie se sale de control y termina en tragedia. Después de que Rothstein sufra otra mala racha jugando a las cartas, Nuki incorpora a Meyer Lansky al negocio de Florida. Eddie sale de fiesta con Ralph Capone, solo para despertar arrestado por Knox a la mañana siguiente. Knox interroga a Eddie sin descanso, exponiendo su doloroso pasado y llevándolo a la traición. Willie es arrestado por la muerte de un compañero de clase llamado Henry Gaines y llama a Nuki para pedirle ayuda. Gillian, aún más desquiciada, recurre a Dunn en busca de drogas, insistiendo en que pronto recuperará a Tommy.
Van Alden ayuda a Frank y a Al a maltratar a sus oponentes políticos, pero la noche termina mal cuando Frank es baleado por agentes. Nucky le da a Willie una coartada falsa, soborna al fiscal de distrito de Filadelfia para que lo libere y le da un duro consejo. Poco después, Eddie, abrumado por la culpa por haber traicionado a Nucky, se suicida saltando desde la ventana de su hotel. Nucky se encuentra brevemente con Margaret en Penn Station antes de partir de nuevo a Florida. Su conversación es tensa y sin resolver. Investigando la muerte de Eddie, Eli encuentra la llave de su caja fuerte, pero no puede abrirla. Richard regresa a Atlantic City y se encuentra con Paul Zagorski justo después de que Paul reciba una noticia médica devastadora. Chalky estrecha su relación con Daughter a medida que conectan a través de la música. Knox vuelve al almacén de Mickey con una identidad falsa, pero no logra deshacerse de los recuerdos de Eddie. En Tampa, Nucky, Lansky y Charlie Luciano conocen a una nueva pareja a través de Bill. Julia le cuenta a Bikichi a Richard lo que necesita de él emocionalmente. Nucky comienza una apasionada aventura con Sally, difuminando los límites entre el trabajo y el deseo. Mientras los titulares avivan el caso de Leopold y Loeb, Al Capone, aún de luto por Frank, asesina a sangre fría a un policía. Rothstein se cruza con Margaret en su discreto y turbio lugar de trabajo. Don se enfrenta a líderes de la iglesia indignados por la propagación de las drogas en la comunidad. Willie abandona la universidad, lo que enfurece a Eli y le pide trabajo a Nucky. Johnny Torrio es arrestado en una destilería que compró recientemente, lo que le lleva a ordenar a Capone que mate a Dean O'Banion. Roy ayuda a Gillian a desintoxicarse y luego admite su propia obsesión con ella. Gaston Means sabe en secreto que Knox es en realidad Jim Tolliver. Su hija revela su lealtad a Narcisse, impulsada por un profundo trauma personal. Tolliver se entera de la fuga de Willie de la justicia y considera a Eli la clave para destruir a Nucky. Chalky asalta una de las casas de drogas de Narcisse, llevando consigo al hipócrita Don. Nucky queda atónito cuando Sally llega inesperadamente a Atlantic City con un nuevo cargamento desde Tampa. Narcisse ordena a su hija que tienda una emboscada a Chalky, pero esta no puede permitir que Dan lo mate y, en su lugar, lo apuñala hasta la muerte. Gillian finalmente se sincera con Roy, compartiendo verdades que ha mantenido ocultas durante años, mientras que Julia sorprende a Richard con una propuesta que le infunde una inusual esperanza. En casa, Nelson intenta demostrar que aún tiene autoridad, ofreciéndose a eliminar a Dean por Al, pero asuntos pendientes y un mal momento complican el plan. Valentín toma medidas brutales contra Daughter por traicionarlo, lo que solo endurece la determinación de Chalky y lo empuja hacia una guerra que Nucky se niega a apoyar. Mientras tanto, Frankie, John y Albert emboscan a Dean en su floristería, poniendo fin a su reinado en un estallido de violencia. Nelson llega después del hecho y discretamente se embolsa $1000 del cuerpo, considerándolo como un pago por orgullo en lugar de trabajo. Arnold llega a un acuerdo de seguro con Nucky para proteger sus intereses comunes. Por otra parte, Mabel se topa con la relación secreta de su padre con Daughter, lo que debilita su confianza. Intentando salir adelante, Richard le pide a Nucky un trabajo estable. Sally descubre que Luciano y Lansky ocultan heroína en cargamentos para Maseria. Chalky intenta matar a Narcisse, pero resulta gravemente herido. Margaret llega a un acuerdo con Rothstein a cambio de una vivienda. Capone intenta obligar a Torrio a retirarse, pero Van Alden lo salva de una emboscada ametralladora. A pesar de que Tolliver delató a Eli, Hoover se niega a desmantelar por completo la red de contrabando. Nucky se ve obligado a hacer un trato con Narcisse tras descubrir que colabora con Maseria en el tráfico de heroína. Le promete a Chalky a Narcisse mientras ordena en secreto al alcalde Bader que lo saque de la ciudad, solo para descubrir que Bader trabaja para Narcisse. Chalky y su hija escapan por poco de la policía. Narcisse se obsesiona con Mabel, la hija de Chalky. Nucky, Eli y Willie se reagrupan para planear su próximo movimiento. Chalky y su hija huyen a Havre de Grace para quedarse con Oscar Bonneau, el antiguo mentor de Chalky. Gillian se despide de Tommy, creyendo que pronto comenzará
comenzará una nueva vida con Roy después de que éste le proponga matrimonio. Tolliver presiona a Eli para que organice una reunión con jefes del crimen de la costa este. Chalky despierta y descubre que su hija se ha ido. Los hombres de Narcisse atacan la casa de Oscar, matando al mentor ciego antes de ser acribillados a tiros. Gillian es traicionada por Roy, quien se revela como agente de Pinkerton y la engaña para que confiese haber asesinado a Roger. Nucky acepta la reunión de paz que Eli sugiere, pero se da cuenta de que Tolliver es el zorrillo en su sótano del que Gastón advirtió y que Eli ha sido engañado. Nucky se asegura de que las pruebas que vinculan a Gillian con la muerte de Roger permanezcan enterradas, manteniéndola en prisión, y a cambio contrata a Richard para un último golpe. Richard envía a Julia, Tommy y Paul a un lugar seguro con su hermana. Nucky le dice a Narcisse que Chalky quiere reunirse. Tras otro intento fallido de asesinar a Torrio, este cede el control a Capone. Tolliver manipula la reunión para vigilancia, pero nadie se presenta. Eli es convocado al Albatros, donde Nucky lo amenaza con una pistola hasta que Willie interviene. Más tarde, Tolliver se enfrenta a Eli en casa. Pelean y Eli mata a Tolliver en un forcejeo desesperado. Chalk se encuentra con Narcisse en el Onyx, fanfarroneando sobre la ubicación de Daughter, pero Narcisse revela que tiene a Mabel. Desde una posición de francotirador, Richard duda y al disparar, Mabel se interpone en la línea de fuego y muere. Richard es herido de muerte por los hombres de Narcisse. Narcisse es arrestado y Hoover lo convence de delatar a Marcus Garvey. Chalky se retira a Havre de Grace, afligido. Nucky envía a Eli a Chicago, donde Van Alden lo espera. Bajo el muelle, Richard imagina un futuro tranquilo con su familia, con sus heridas sanadas, y muere en silencio mientras sube la marea. Nucky se deja llevar por el recuerdo y el arrepentimiento al comienzo de la historia, recordando su infancia en el muelle de Atlantic City en la década de 1880, cuando llamó la atención del Comodoro y aprendió cómo funcionaba realmente el poder. En 1931, ese pasado pesa sobre Nucky mientras viaja a Cuba con Sally y un senador estadounidense, con la esperanza de conseguir ron Bacardí para el día en que finalmente termine la ley seca. Mientras cena, se encuentra inesperadamente con Meyer, quien afirma que solo está de vacaciones con su esposa. Esa excusa parece débil, sobre todo después de que un intento de asesinato esa misma noche casi mata a Nucky, detenido solo por su nuevo guardaespaldas, Arquímedes. Mientras tanto, en Nueva York, un Luciano mayor se reúne con Joe para hablar sobre el fin de la guerra de Castellamarese y lidiar con el jefe rival Salvatore. Una vez que Maseria se relaja, Luciano se aleja y Maseria es asesinado a tiros en la mesa por Bugsy Siegel y Tonino Sandrelli. De vuelta al sur, Chalky está atrapado en un campo de trabajos forzados cuando estalla un motín. En el caos, le arrebata las llaves a un guardia muerto y escapa, retenido brevemente por el inestable compañero fugitivo Milton. Margaret, ahora ascendiendo en su trabajo en Nueva York, ve su nueva vida amenazada cuando su jefe se quita la vida repentinamente. La historia se entrelaza con flashbacks de los jóvenes Nucky y Eli, creciendo bajo un padre abusivo y la inminente influencia del Comodoro. Años después, Eli ha caído en desgracia, exiliado durante 7 años y reducido a un cobrador de deudas borracho en Chicago junto a George Mueller, anteriormente Nelson Van Alden. La vida familiar de ambos se desmorona. Gillian, mientras tanto, se ha desintoxicado en un sanatorio de mujeres y comienza a planear su liberación. Willie, el hijo de Eli, ahora trabaja como fiscal, aunque sus motivos parecen complejos. Nucky conoce a Johnny, el jefe retirado, quien organiza una reunión con Maranzano. Por otro lado, Luciano, Lansky, Siegel y Tonino debaten su futuro, con Luciano inquieto por la lealtad de Tonino. Nucky se reúne con Maranzano y Luciano, pero resurgen los recuerdos de Billy Kent y el papel de Tonino en su muerte. Nucky se reúne más tarde con Tonino en privado y Tonino le promete lealtad. Poco después, el cuerpo de Tonino es arrojado a la puerta de Lansky. Un claro mensaje de venganza y advertencia.
Huyendo, Chalky y Milton se esconden en una casa ocupada por una madre y su hija. Milton, en una espiral de descontrol, las toma como rehenes y despotrica sobre traiciones imaginarias. En el pasado, el joven Noki trabaja para el Comodoro y conoce a Mabel, su futura esposa. Margaret es interrogada por las autoridades y salen a la luz los turbios negocios bursátiles de Arnold Rothstein. Noki intenta involucrar a Joseph Kennedy en su negocio de ron. Luciano y Sigel presionan a Narcís para que acepte un trato de protección y cuando éste se niega, su gente es brutalmente asesinada. De vuelta en la casa, Milton amenaza al niño, obligando a Chalky a matarlo. Las mujeres, conmocionadas, dejan ir a Chalky, dándole el poco dinero que tienen. Margaret enfrenta amenazas de la viuda de Rothstein y recurre a Nucky. Reconectan con cautela para protegerse. Luciano visita Chicago y se enfrenta a Capone, aunque reconoce a Van Alden de años atrás. Van Alden evita por poco la muerte apelando al ego de Capone. Kennedy se retracta del trato con Nucky. En Cuba, Sally es detenida por soldados, presa del pánico y muere accidentalmente, devastando a Nucky. Años antes, Nucky era ayudante del sheriff, comprometido con Mabel. En el presente, Chalky busca refugio con Nucky mientras busca a Narcís. La tensión estalla en la casa de los Mueller cuando sale a la luz un romance entre Sigrid y Ellie. Agentes federales arrestan a Ellie y Van Alden, obligándolos a espiar a Capone. Nucky sobrevive a otro intento de asesinato contra Maranzano y se da cuenta de que Torrio lo ha traicionado. Chalky encuentra a Narcís, pero en su lugar se encuentra con Daughter y su hijo. En el pasado, Noki y Mabel esperan un hijo mientras Noki persigue a una joven carterista que resulta ser Gillian. En el presente, Noki se descontrola tras la muerte de Sally y es asaltado durante una pelea de borrachos. Ellie y Van Alden no logran robar los libros de contabilidad de Capone y casi mueren. Capone descubre la verdad y se queda con los libros. Chalky conoce a Narcís, quien le ofrece un trato para proteger la carrera de su hija. Chalky acepta sabiendo que le costará la vida. Rodeado de pistoleros, enfrenta la muerte con serenidad, aferrándose al sonido de la voz de su hija. Se avecina una guerra entre Noki y Luciano. Noki secuestra a Sigel y como represalia se lleva a Willie. Noki ofrece todo lo que posee y promete eliminar a Maranzano. Mickey Doyle intenta defender su caso y es asesinado sin más. Se desata el caos y Arquímedes es asesinado a tiros. En un flashback, la joven Gillian es llevada a casa de Nucky. Más tarde, Nucky descubre el horror del abuso del Comodoro y acepta la placa del sheriff, comprometiéndose por completo. En el presente, Maranzano es asesinado, con Ellie entre los asesinos. Luciano y Lansky se reparten el poder y forman una comisión nacional contra el crimen. Noki lee la carta de Gillian implorando compasión. Sin nada, Noki se deja llevar hacia el océano. Margaret manipula las operaciones bursátiles para asegurar su futuro. Noki se despide de Eli y visita a Gillian, ahora permanentemente alterada por un cruel tratamiento médico. Luciano ordena matar a Narcís. Capone finalmente es acusado de delitos fiscales. En los momentos finales, Nucky regresa a Atlantic City, listo para irse para siempre, cuando Tommy Darmody lo confronta y le dispara. Mientras Nucky muere, se ve a sí mismo como un niño en el agua, buscando una moneda, atrapado para siempre entre el pasado y las consecuencias. Y ese es el viaje: traiciones acumuladas, alianzas que duran tanto como un puro barato, y Nucky aprendiendo por las malas que el paseo marítimo siempre cobra sus deudas. El poder cambia, los imperios caen y, al final, nadie gana realmente, excepto quizás el océano, que esperó pacientemente todo el tiempo. Si esta historia demuestra algo, es que en este mundo la lealtad es temporal, el dinero es un tema candente y el pasado acabará por alcanzarnos cuando le dé la gana. Nos vemos en el próximo resumen.